Ya, listo. Como ya es usual, vamos a comenzar con unas preguntas. ¿Cuántos estamos? Oh, estamos 16. Bueno, el modo de contestar las preguntas es por medio del chat. Son preguntas de opción múltiple y ustedes deben contestar con el literal que ustedes crean correcto. ¿Hecho? Entonces, paciente de 82 años de edad con Alzheimer moderado y cardiopatía isquémica, bajo un control médico, es traído a urgencias tras una caída. Radiográficamente se presenta una fractura petrocantérica con minuta proximal del fémur. ¿Cuál será el tratamiento más adecuado para este paciente? Una artroplastia parcial de cadera, una artroplastía total de cadera cementada, la osteosíntesis, una artroplastia bipolar de cadera, artroplastía total de cadera no cementada. Entonces ya pueden responder al chat, por favor. La 2. Tal vez alguien más que quiera responder. La 1. Tal vez alguien que nos dé la razón porque es la 1. Doctor, disculpe si unos... Doctor, disculpe si unos RX. ¿Puede saber qué tipo de artroscopía necesita? No te entiendo la pregunta. Yo creo que está un poco mal redactada, no sé. Han respondido 4, 5, 6, 7 personas. Estamos 16. Por favor, que respondan más personas para poder dar la respuesta. La 1. La 1. Ya. Eh, se trata de un paciente que tiene Alzheimer, ¿no es cierto? Son pacientes que se olvidan las cosas. Además tiene una cardiopatía isquémica que, que está controlada y tiene esta fractura que es extracapsular. Ustedes se acuerdan que hay fracturas que son intracapsulares y fracturas que son extracapsulares. Del cuello para adentro, que incluye la cabeza, son intracapsulares, ¿no es cierto? Y las fracturas que son extracapsulares son las fracturas que afectaban el trocánter mayor, el trocánter menor y por debajo de esta la sección subtrocantérica. Entonces, cuando habían personas, cuando hay pacientes que tienen fracturas que son intracapsulares, el tratamiento casi siempre de las fracturas termina en una prótesis, sobre todo por la edad del paciente. Sin embargo, en este caso es un paciente que tiene 82 años, tiene Alzheimer, tiene una cardiopatía, pero la fractura, lo más importante es que la fractura es extracapsular. Entonces, la respuesta aquí es la osteosíntesis, ¿sí? No quiero que se confundan porque casi todo es como una regla, ¿sí? Que las fracturas intracapsulares son para prótesis. Depende de la edad del paciente. También se acordarán ustedes que pacientes añosos eh, o que tengan más de 65 años terminan casi siempre en una prótesis.
¿sí? Sea esta cementada, sea una total o una parcial, cementado o no cementado. Pero en este caso, la respuesta es la osteosíntesis, ¿sí? Porque es una fractura que está extracapsular, ¿sí? No tenemos la imagen, pero se sabe que es una fractura extracapsular. Sí, también hay que considerar la osteoporosis, pero no nos dice nada de la osteoporosis. No nos está diciendo nada en la pregunta. Es un paciente de 30 años de edad. eh, Presenta tras sufrir un accidente de motocicleta una fractura abierta, grado 3 de tibia y peroné, sin afectar la parte neurovascular. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Limpieza de la herida y osteosíntesis inmediata con placa y tornillos. Limpieza de la herida, estabilización provisional de la fractura, contracción continua y yeso tras obtener la curación de la herida cutánea. Limpieza de la herida, estabilización provisional, contracción y posterior osteosíntesis con placa y tornillos. Limpieza de la herida y estabilización de la fractura con un fijador externo. Cierre de la herida y yeso, contracción bipolar. Tal vez alguien. Cuatro. La 4, la 3, la 2, la 3, la 4. Esperamos unas dos respuestitas más y ahí sí ya le respondemos la pregunta. La 3. Bueno, para las personas que respondieron la 4 es la opción correcta. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que es un paciente que tiene una fractura expuesta a grado 3. Las grado 3 recordarán que son heridas de más de 10 centímetros, que tienen una conminución importante, que tienen tal vez un compromiso neurovascular, pero aquí nos dice claramente que desde el inicio no tiene un compromiso neurovascular. Simplemente la herida está con un compromiso de las partes blandas. Ustedes recordarán que la 3 se dividía en 3A, 3B y la 3C. La 3A es una herida de más de 10 centímetros con compromiso de las partes blandas, pero que esta piel se cierra, ¿sí? La 3B es lo mismo, una herida de más de 10 centímetros, pero aquí las partes blandas están tan edematizadas, tan hinchadas, que la piel no se cierra. El músculo y todas las partes blandas debajo de la piel no están con mucho edema y no se les puede cerrar. Es decir, el hueso va a quedar casi expuesto al ambiente, ¿sí? Y la 3C, que es con un compromiso, con un compromiso vascular. Entonces aquí claramente no sabemos el subgrado de la fractura expuesta a grado 3. No sabemos si es A, si es B o si es C. Pero nos dice que 3C no es. Entonces estamos en 3A y 3B, ¿sí? Entonces, dice que tiene un accidente de moto y que cuál es la conducta a seguir. Limpieza de la herida y osteosíntesis inmediata con placa y tornillos. Se podría hacer. Sí, existen unas guías de traumatología que dice que se puede fijar, hacer una osteosíntesis inmediata cuando ustedes
están dentro de las pocas horas que sufrió el accidente. No detalla en realidad cuántas horas son para hacer una osteosíntesis después de una fractura expuesta, pero se puede hacer si no es mucho tiempo de la fractura expuesta porque las bacterias comienzan a proliferar. Entonces, se podría hacer, pero este no es el caso porque no nos dice el paciente llegó 2 horas después del accidente. Casi nunca llegan después de 2 horas porque la lejanía hasta que le den su soporte y todo eso, nunca llegan temprano. Entonces, casi nunca se realiza una osteosíntesis inmediata. La limpieza de la herida, la estabilización provisional de la fractura, contracción continua y eso tras obtenerse la curación de la herida cutánea, ¿no va? La limpieza de la herida, la estabilización provisional con una tracción y posterior osteosíntesis con placa y tornillos. Tampoco la limpieza de la herida y la estabilización con una fractura, de la fractura con un fijador externo. Esa es la respuesta correcta. Ustedes siempre tienen que dar una estabilidad a la fractura, ¿sí? Sea con un yeso o con un fijador externo, tras una fractura expuesta, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es la 4. Ah, y la 5 decía cierre de la herida y eso contracción bipolar, que no va porque ustedes están cerrando una herida contaminada. Entonces, no pueden cerrar una herida contaminada. Espero que haya quedado medio claro. Los síntomas característicos del túnel carpiano que vimos la anterior semana son, los síntomas característicos del túnel carpiano consisten en A, parestesias y debilidad de la flexión de los dedos uno, 2 y 3 dedos, parestesias y debilidad de la flexión del cuarto y del quinto dedo, parestesias y debilidad a la extensión del primero, segundo, tercer dedo, parestesias y debilidad de la extensión del cuarto y quinto dedo, parestesias y debilidad de la flexión de todos los dedos. ¿Cuál creen ustedes aquí que es la respuesta correcta? De la característica del síndrome del túnel carpiano que sí vimos la anterior semana. 2 minutitos por pregunta y continuamos. ¿Alguien? La 3. Tres personas están por la 3. 4. Esperamos 1 minutito más a que todas las personas respondan. La 3, la 3. Y no sé, si tal vez ustedes se acuerdan cómo era la anatomía del túnel carpiano. ¿Cuál eran los nervios que daban la sensibilidad a los dedos? Exacto, el nervio mediano. El nervio mediano, exactamente. El túnel del carpo es, como su nombre lo dice, un túnel por donde están pasando muchas estructuras. Y la compresión de estas, ya habíamos dicho que es como una manguera, ¿no es cierto? Que cuando está aplastada a un borde de la manguera, no pasa bien el fluido del agua. Lo mismo pasa por este túnel. Cuando este túnel se hincha, se inflama,
y está aplastando al nervio, que es el nervio mediano, producen los síntomas del túnel del carpo. Por este túnel pasa el nervio mediano. El nervio mediano va a dar la sensibilidad, recordemos que es un nervio mixto, ¿sí? Un nervio que da, em, que cuando ustedes tocan algún objeto o sienten alguna presión, sienten frío o calor, va a llevar los mensajes desde ese sitio a su cerebro. Y lo mismo va a llevar los mensajes desde el cerebro hacia los dedos para que produzcan los movimientos. Es decir, es un nervio tanto sensitivo como motor. Entonces, tiene doble funcionalidad. Pero este nervio mediano, lo importante es que da ramas para el primero, para el dedo gordito, perdón, para el meñique, para el dedo anular y el dedo medio, sí, para los tres dedos, y también un poco para la parte lateral del dedo índice. Entonces, da la sensibilidad y la parte de la motricidad para el primero, segundo y tercer dedo. Pero lo importante es que esta compresión de los nervios, sobre todo, es a la fricción. Recordarán ustedes que esto es más como una enfermedad profesional, que cuando ese paciente está con su teclado, está con el mouse, comienza a ver las molestias, ¿sí? Entonces, sobre todo es a los movimientos de flexión. La respuesta sería, ah, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes no corresponde a una fractura osteoporótica? Aplastamiento de vértebras toracolumbares, fractura de extremo proximal del fémur, fractura del extremo distal del radio, las fracturas costales, la fractura subcapital del húmero. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una fractura osteoporótica? A. Aplastamiento de las vértebras toracolumbares, fractura del extremo proximal del fémur, fractura del extremo distal del radio, fracturas costales y fractura subcapital del húmero. Mm, la uno, no estoy segura. La B, la E, la B, la B, la D, la D, la uno. Bien, para las personas que respondieron la D es la respuesta correcta, ¿sí? Y dice la A. No. El aplastamiento de las vértebras toracolumbares a nivel de la columna lumbar, existen a veces signos de osteoporosis que las personas se quejan, sí, sobre todo las personas mayorcitas. Entonces, esto es por la compresión de una vértebra con otra, y a veces se producen fenómenos de listesis, de fusionamiento de las vértebras. La fractura del extremo proximal del fémur, obviamente, las personas ancianas cuando ya tienen signos de osteoporosis y a veces una caída simple les hace fracturarse el extremo proximal del fémur, ¿sí? Que incluye la cabeza, el cuello o la parte trocantérica. La fractura distal del radio, obviamente. ¿Quién no ha visto esos abuelitos que simplemente con una caída ya se rompieron el radio? Las fracturas subcapitales del húmero, obviamente. También es muy frecuente que a nivel de la parte proximal del húmero, por una caída, ya se rompa, se fracture. Pero fracturas costales pueden haber signos de osteoporosis, pero
no hay fractura, ¿sí? Y la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes no corresponde a una fractura osteoporótica? Entonces, las fracturas costales más se producen por traumas de alta energía, por accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, la respuesta incorrecta, la que no corresponde, sería la D. Las radiografías mínimas, y con esta pregunta creo que terminamos. Bueno, ahí vieron. Las radiografías mínimas que deben solicitarse a un paciente politraumatizado, ¿cuáles serían? Una AP de cráneo, una AP de tórax y una AP de pelvis, la columna cervical lateral, columna tórax AP y pelvis AP, cráneo AP, tórax AP y abdomen AP, tórax lateral, abdomen AP en posición de pie, caderas, eh, cráneo AP, lateral de tórax y AP y lateral y pelvis AP. La G. En el miomio múltiple hay esto, pero sí es a nivel de las costillas. Pues esa, saca bocado. ¿Se podría considerar como una opción? Sí, pero no está diciendo que el paciente tiene mieloma múltiple. Entonces, las preguntas que ustedes les hacen, o que yo me acuerdo que me hacían esas preguntas, son directas. Sí, a veces tienen uno que otro distractor, pero no, no les van a poner a un paciente con mieloma múltiple. Tiene una fractura, o sea, algo que eh, tal vez les distraiga, pero por ejemplo puede ser un paciente cardiópata y que tiene una osteoporosis generalizada. La fractura de qué es más frecuente, ¿sí? De cadera, de radio, ¿sí? Entonces, es más por ahí, no, sería una excepción eso del mieloma múltiple, y tiene razón. Aquí la respuesta correcta es la B, ¿sí? Recuerden ustedes que los pacientes politraumatizados vienen entablizados, vienen con una tabla espinal que le va a dar soporte a toda la columna vertebral hasta que se hagan las radiografías, ¿sí? Obviamente, si ustedes sospechan que, o más bien dicho, ven que el paciente tiene una herida, un escalpe a nivel del cráneo, le van a pedir una radiografía. Pero aquí simplemente dice de forma general un paciente politraumatizado, ¿sí? Entonces, los pacientes politraumatizados, la epidemiología dice que tiene mucho riesgo de una fractura a nivel cervical y ustedes ni siquiera saben, ¿sí? Si pueden moverle o no pueden moverle. Entonces, lo ideal y lo indicado sería una radiografía cervical para descartar cualquier fractura y poder movilizar al paciente, ¿sí? Una radiografía de tórax, obviamente no saben si ese paciente tiene algún compromiso eh, a nivel de tórax. Entonces, ustedes no saben si viene con algún neumotórax o algún neumotórax y todo eso, ¿sí? Entonces, también es indicada una radiografía AP. Y la de pelvis, obviamente, porque si tiene una fractura a nivel de las articulaciones sacroiliacas, que es por donde sangran un montón, ustedes no saben, el paciente simplemente entra en shock y se muere. Entonces, la respuesta es la B. Doctor, pero no, lo general en servicios de siempre se envía cráneo, columna, tórax. Claro, es que o sea, ya en la realidad es otra, ¿sí? Les hacen cráneo, les hacen tórax, les hacen hombro, les hacen tobillo. En donde le duele, le hacen una radiografía. Pero aquí es más por descartes, ¿sí? Porque dice es un paciente politraumatizado, pero no dice, tiene una fractura de tobillo.
No dice tiene una fractura de cráneo, ¿sí? Simplemente dice politraumatizado. ¿Y qué es lo que generalmente se les hace? Cráneo, tórax y pelvis se podría también indicar, pero y la columna cervical es mucho más importante. Ya, el día de hoy vamos a ver escoliosis congénita. Sí, esta es una patología. Vamos a ver la parte congénita. Si es que alcanzamos a ver la escoliosis idiopática, en buena hora. La escoliosis congénita, sí, esta, voy a retirar esto. Esta escoliosis congénita, el primero que lo describió fue Hipócrates eh, en la medicina antigua griega. Lo describió como una curvatura anormal que derivaba de dos términos. Escolios, que significaba o torcedura, ¿sí? O curvatura anormal. Posteriormente, en la edad griega, igual se describieron algunas, algunos significados que posteriormente iban a acuñar a una patología de curvatura anómala de la columna vertebral. Y posteriormente, en la actualidad, se sabe que existen algunos tipos de escolosis, no solamente la congénita, también existe la idiopática y otro tipo de esclerosis que vamos a ver. Como ya les dije, la esclerosis congénita es la con la que nace el paciente. La escoliosis neuromuscular debido a algún trastorno eh, de los músculos que desvía la columna y la escoliosis idiopática que no tiene una causa, eh, pero se cree que tiene tiene que ver mucho con la parte bioquímica, con la formación, con el metabolismo del calcio, del fósforo. La definición entonces de una escoliosis congénita es ese fallo en la segmentación de la formación o una forma mixta de las vértebras, ¿sí? Simplemente, bueno, anteriormente se la describía solamente como en dos dimensiones, ¿sí? En ancho y en largo, pero nunca se tomaba en cuenta la profundidad que tenía la patología. Entonces, por eso abarcaba un grupo muy heterogéneo de anomalías de presentación, un grupo muy variado de la gravedad y de las asociaciones que tenían esta patología. Sí, por ejemplo, vemos aquí una columna que desviada. Casi siempre las escoliosis congénitas nunca vienen solas, siempre tienen alguna otra malformación ósea. Por ejemplo, miren esta curvatura normal de un paciente, una radiografía, pero aquí vemos que tiene las costillas fusionadas. Entonces, cuando ustedes escuchen escoliosis congénita, nunca viene sola, siempre viene añadida de alguna otra patología. La etiología de la escoliosis congénita. No hay una etiología claramente definida, ¿sí? Existen algunos defectos genéticos o poligénicos que intervienen en esta patología y, como les dije, nunca viene como un defecto único. Siempre siempre el paciente tiene alguna otra afectación, sea cardíaca, sea pulmonar, sea mixta, sea ósea. Entonces, nunca viene como un defecto único. Existen algunos factores favorecedores de esta patología, como es la exposición uterina al monóxido de carbono, la hipoxia fetal y factores inductores como la diabetes gestacional, el trastorno antidilipídico, los estados febriles prolongados de la madre y las altas temperaturas intrauterinas. Pero, ¿qué pasa entre la semana 4 y 8 de gestación? Como sabemos, la columna cervical deriva de los somitas, ¿sí? Deriva de esta parte de los somitas del mesodermo. Y del mesodermo también nace el sistema genitourinario, el músculo esquelético, el cardiovascular, el tubo neural y la columna. Por eso es que cuando existe una anomalía a esta altura del mesodermo, aparte de lo que existe una malformación a nivel del tubo neural que va a formar los somitas y estos somitas van a formar la columna vertebral, también pueden haber las malformaciones del sistema genitourinario, cardiovascular, musculoesquelético por esta razón.
porque a nivel del día 14 se pueden generar todos estos trastornos. Después, posteriormente, en el día 20 a 30 del mesodermo dorsal, que es el somítico que vemos en esta imagen, se van a subdividir, ¿sí? Se van a dividir estas células de rostral a caudal en estructuras más esféricas, que son los somitas. Y estas se van a poner a cada lado del tubo neural. Y estos somitas van a madurar en tres secciones. En el esclerotomo, que van a dar formación a las vértebras. En el miotomo, para dar lugar a la musculatura. Y el dermotomo, que va a dar lugar a la dermis. ¿Sí? Entonces, ¿por qué existen estas anomalías asociadas? Ya sabemos. ¿Cuáles son? Son anomalías genitourinarias que van desde un 20 a 40%, que pueden ser el riñón en herradura o una hipospadias, una hipertrofia de los riñones o los riñones en herradura que ustedes ya conocen. Anomalías cardíacas como la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos que ocurren en un 18 o un 26%, las anormalidades del eje neural que ocurren en un 40%. A nivel del músculo esquelético también pueden verse afectaciones a nivel cervical, como el síndrome de Kippel-Feil. A nivel de las extremidades superiores, la deformidad de Sprengel o la deficiencia radial, sí, es de esa curvatura normal, un desbalance sagital en el paciente. A nivel de las extremidades inferiores, una displasia en el desarrollo de la cadera, sí, una, una luxación congénita de cadera que ustedes conocen, una deficiencia a nivel tibial. Bueno, no sé por qué se dañaron las imágenes, pero por ejemplo, aquí en el examen físico, el paciente viene, ¿sí? Si es una escoliosis congénita, a veces vienen con manchas, café con leche, vienen con deficiencias de tubo neural, que sí pueden observar ustedes en estas imágenes. No sé por qué las otras señalan, pero las otras sí se ven. ¿Qué estudios necesitan ustedes para saber cuando viene un paciente con una escoliosis congénita? ¿Sí? Al principio, ustedes pueden incluso pedir un ecocardiograma para saber si es que existe alguna alteración cardíaca que es muy usual, como ustedes vieron, y que afecta la vida del paciente. Un eco renal y de las vías urinarias eh, también está, también se le puede pedir. Potenciales auditivos, ya vimos por qué, ¿sí? ¿Qué imágenes pido? Las imágenes a nivel fetal no tienen ningún papel terapéutico en el entorno clínico. La TAC o una reconstrucción en 3D en deformidades complejas sí puede darnos un planteamiento quirúrgico, pero ya es cuando nace que nos damos cuenta de que el paciente tiene una alteración en la columna y necesita tal vez un tratamiento quirúrgico y no solamente un tratamiento ortopédico. Y esto es porque hay pacientes que ya tienen su escoliosis y siguen creciendo, pero no es hasta la edad que maduran los pulmones, entre los 12 y 14 años de edad, que la capacidad pulmonar termina con su crecimiento y los pacientes tienen alteraciones del nivel respiratorio porque la caja torácica no se expande. Deben un ratito, sí. Les voy a cortar la presentación porque no sé qué pasó con las imágenes. Por grabación. A nivel de un ataque con una reconstrucción 3D en deformidades complejas, nos puede dar un planteamiento quirúrgico para posteriormente realizarlo. Sin embargo, cuando ya una resonancia magnética, ¿cuándo pedirle? Existen esas malformaciones ocultas del tubo neural que ya hablamos que existen un 40%. ¿Cuándo son necesarias? En menores de 2 años, viendo el riesgo y el beneficio para darles a estos pacientes un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y dependiendo de las repercusiones del desarrollo cerebral que pueden tener los pacientes sometidos a este examen. La resonancia magnética nuclear de toda la columna vertebral debe hacerse desde el occipucio hasta el sacro, es decir, una resonancia de toda la columna vertebral antes de cualquier intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces, ya vimos qué exámenes pedir,
La clasificación nos sirve o es útil para comprender la embriología, la etiología y el pronóstico y elegir una propuesta terapéutica correcta como la mayoría de las clasificaciones. Winter, en 1968, da la primera clasificación para la esclerosis congénita. En esta clasificación, Winter propone que solamente se necesita una radiografía simple para poder confirmar la presencia de placas terminales en el crecimiento de la columna vertebral. Es decir, simplemente con la radiografía sabía que existe una anomalía vertebral que es fértil, sí, que nos podría dar una complicación de una esclerosis eh, con alteración de la calidad de vida en el paciente posteriormente. Winter da esta clasificación que pueden haber fallas en la formación y en la segmentación y fallas solamente en la segmentación. Como ustedes ven, este es el esquema de una columna en donde hay una falla en la formación. Esta vértebra está bien y aquí esta vértebra no se desarrolló completamente y le está desviando la columna. Pueden ser mixtas, ¿sí? Tanto en la fase en la formación como en la segmentación. La segmentación quiere decir que estas vértebras se formaron completamente, pero nunca se dividieron, nunca hubo un espacio entre ellas y por lo tanto también pueden haber alteraciones en la curvatura normal de la columna. Posteriormente, hubo otra subclasificación de esta, de Winter, en donde ya especificaba más que es una falla en la formación. ¿Sí? Como ustedes ven, aquí el esquema de la columna anterior se le puede ver aquí, donde existe una vértebra normal, otra vértebra normal, y aquí la vértebra no se desarrolló completamente y está desviando la línea media de la columna. Tenemos este tipo que son las vértebras en cuña, donde no se proyectan las diapos. No sé, ¿ya pueden ver las diapositivas ahorita o no? Se quedó congelado, Doc, en documentos, creo que está. En la flash. Así quedó congelado. Yo ya estaba pasando las diapositivas. Espera un ratito. ¿Están viendo la misma imagen que yo? Fases de la formación de la columna. Sí, Doc. Ya. Entonces existen las vértebras en cuña, que son estas, las vértebras completamente segmentadas, que son alrededor del 63%, las hemivértebras parcialmente segmentadas. Sí, segmentado completamente quiere decir que sí tiene su espacio articular tanto superior como inferior, pero existe la falla en la formación, ¿sí? No está desarrollado completamente. Las hemivértebras parcialmente segmentadas, que solamente una parte de la vértebra tiene su espacio articular y la otra sí está pegada a su, a la vértebra superior o inferior. Estas ocurren en un 22%. Y las hemivértebras no segmentadas ocurren en un 12% y son las que más compromiso de escoliosis dan, ¿sí? También tenemos las fases en la segmentación, que aquí tenemos las vértebras en bloque, ¿sí? Aquí esta vértebra nunca se segmentó y se hizo una sola vértebra. También tenemos las barras. Recuerden que de aquí nacen las apófisis espinosas y aquí pueden haber alteraciones anatómicas como las barras que van a impedir que la columna esté totalmente recta y las va a desplazar hacia el segmento, hacia la parte que tenga esta malformación de tipo de una barra. Y también tenemos las barras con una hemivértebra contralateral que también que son las más graves, ¿sí? Entonces ya sabemos qué tipos de desarrollos anatómicos podemos encontrar, fases en la formación o fases en la segmentación. Luego no se proyectan las imágenes. Sí, ya. Posteriormente, Kawakami, en el 2009, reclasificó estas malformaciones clasificadas anteriormente por Winter, simplemente con la radiografía, que ustedes se acordarán. Pero en cambio,
Kawakami en el 2019, en el 2009, dijo que es importante tener una proyección de la profundidad y que con una radiografía siempre no bastaba. Por eso hizo una nueva clasificación, pero con una tomografía, que es necesario una TAC, unos córtex tridimensionales para tener una un mayor pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Entonces, él, con la utilización de la tomografía, reclasificó a las proyecciones a la clasificación de Kawakami. Y bueno, aquí también hay una subclasificación de este autor que la divide en algunos tipos. De hecho, la divide en, si esta columna, a más de los defectos de la formación y de la segmentación, si se encontraban estas alteraciones solitarias o múltiples, si eran anteriores, posteriores o mixtas, y algunas otras subclasificaciones más que no vienen en el caso de estudiarlas porque no les van a preguntar eso. Esta es una niña de 3 años con una escoliosis congénita, con un defecto de la formación, que ustedes pueden ver unas hemivértebras adyacentes a nivel de T9, T10 y T11, ¿sí? Tiene una hemivértebra. La hemivértebra sería la T10, como ustedes pueden ver aquí. Esta, esta formación, esta hemivértebra, hace que la columna no esté compensada y que exista un ángulo de esclerosis de 26 grados, ¿sí? Y van a producir una esclerosis de una curvatura a nivel de T9, como ya vimos, hasta T12. Al mismo lado también tiene un desequilibrio clínico y radiológico, también tiene dos hemivértebras más a nivel de L2 y de L3. Entonces, aquí en estos casos, tenemos que saber si se trata de una escoliosis que es compensada o no compensada. ¿Cuándo va a ser compensada? Cuando tiene otra patología en su parte, eh, en su parte distal o proximal, pero que está compensándole a la columna, ¿sí? Aquí tenemos un defecto a este nivel y otro defecto a este nivel, pero la columna de hecho está compensada, descompensada, perdón. Y este es un lactante de 2 años de edad que tiene una esclerosis igual congénita con un defecto de formación a nivel de T6 y T11 y tiene hemivértebras alternantes e intermitentes. Y en un segmento corto tienen al lado opuesto, tienen otra curvatura normal. Entonces, cuando en el lado opuesto tiene otra curvatura y se habla de una compensación clínica y radiológica, que no se veía en el caso de la niña de 3 años, porque la descompensación o la alteración congénita de las vértebras ocurría en el mismo lado. En cambio aquí no, aquí tiene esta formación congénita y aquí tiene esta otra. Entonces, de cierta manera está compensándole la columna la columna vertebral. En cuanto a la historia natural de la esclerosis, 25% de estas curvas no van a progresar. 25 van a progresar lentamente con el tiempo y 50% de estas curvaturas anómalas tienen una rápida progresión. ¿Qué va a determinar esta progresión de la curva? El tipo de la anomalía vertebral, la ubicación donde se encuentra la escoliosis y la edad del paciente, ¿sí? Entonces, entre los tipos de anomalías vertebrales, ya vimos que existen fases en la formación y en la segmentación, y las que más van a producir una esclerosis en cuanto a la progresión, son las vértebras encarceradas con una curvatura menor de 30% y una madurez ósea. Sí, en esos pacientes van a tener mucha más progresión de una esclerosis en relación a una barra unilateral con una vértebra contralateral y en relación a las fases de la formación y a la segmentación. ¿Cuáles van a ser las de mayor progresión? Las vértebras que no están segmentadas
las hemivértebras no segmentadas. Bien, en cuanto a la ubicación, ¿cuáles son las de mayor progresión? Tenemos las torácicas que pueden, a nivel torácico pueden haber escoliosis entre T1 a T4, que son las de menor progresión. Las de T5 a T12 tienen una progresión media y las toracolumbares son las que tienen mayor tasa de progresión de la escolosis. ¿Cómo se va a valorar esta escolosis? Perdón, y los periodos de crecimiento. Antes de los 5 años, el crecimiento vertebral es de 0 a 7 centímetros por año. Pasados los 10 a 14 años, la tasa de crecimiento vertebral va a alcanzar su tope y va a ser más progresiva la escoliosis. En cuanto al tratamiento, no hay un protocolo en la literatura que nos hable de un tratamiento ideal para la escoliosis. Todo depende de cuándo ustedes le ven al paciente, de la edad del paciente, como decía, y también a qué nivel se encuentra la escoliosis y qué tipo de alteración congénita tiene. Si solamente tiene una hemivértebra o si tiene fallas en la formación o en la cementación. No hay fórmulas o algoritmos de tratamiento. Las anomalías en la columna sí son posibles de predecir su progresión. Las anomalías complejas tienen una difícil progresión para predecirlas y los resultados no son tan buenos como una escoliosis idiopática, como ya vamos a ver, una alta tasa de complicaciones y un menor grado de corrección en la escoliosis congénita que en la idiopática. Por eso es que cuando ustedes se encuentren con una escoliosis congénita, tienen que derivarle a muchos especialistas, al cardiólogo, al nefrólogo, no solamente lo va a ver el pediatra o el traumatólogo pediatra. ¿Por qué? Porque ya vimos que nunca es tan como un defecto único. Las curvas escolióticas congénitas no son flexibles y son resistentes al tratamiento ortopédico. Por ejemplo, esto es un paciente, un niño, que tiene esta escoliosis congénita, una transposición de los grandes vasos, y que tiene esta curvatura de la columna del ángulo de Cobb de 40 grados. Entonces, en el tratamiento sería quirúrgico. Sin embargo, le pusieron este tratamiento ortopédico, pero no se está compensando y va a tener afectaciones incluso pulmonares porque la caja torácica de un lado no va a crecer normalmente y va a tener disminución de los volúmenes inspiratorios, expiratorios, todo lo que detalla en la parte neumológica y pueden comprometerse por eso en esos pacientes hay que hacer una vigilancia clínica e imagenológica muy periódica para saber en qué momento se tiene que operar el paciente. Como les decía, mucho tiene que ver la capacidad respiratoria, sobre todo hasta los 8 años, donde los alvéolos crecen espontáneamente, tienen su mayor crecimiento exponencial y el volumen de la caja torácica va a alcanzarse hasta los 15 años. Si ustedes tienen un paciente que no pueden corregir hasta los 10, hasta los 15 años, la escoliosis va a tener ese paciente afectaciones a nivel pulmonar, ¿sí? Las hemivértebras completamente segmentadas y deformaciones severas de la caja torácica con síndrome de insuficiencia torácica es lo que se puede presentar en estos pacientes que no están compensando su escoliosis. Y eh, vamos a ver cuándo se tiene que operar a los pacientes. Y es lo que ya habíamos hablado, la exposición de los alvéolos y el crecimiento de la caja torácica. ¿Y cuáles son las estrategias de tratamiento quirúrgico? Existen fusiones in situ o una hemiepifisiodesis de las vértebras, una resección de esa hemivértebra que está produciendo la, la, la curvatura escoliótica, ¿sí? Entonces le sacan estas hemivértebras o hacen una fusión dentro de la columna de esa vértebra que está afectando la curvatura normal de la columna vertebral y les fijan o les quitan. Sí, eso básicamente. Para tratar la insuficiencia torácica depende mucho de la capacidad para soportar la función pulmonar y también del crecimiento del paciente. Este es un caso clínico que llegó al hospital. Es un paciente de 15 años de edad que no tiene antecedentes patológicos de importancia, también no tiene antecedentes familiares, no ha sido sometido a ninguna cirugía, es un niño
ahorita ya debe tener unos 15 años. Cuando llegó tenía 12. Este niño, como ustedes ven, tiene una discrepancia de los hombros, uno es más alto que el otro, y obviamente se nota que tiene una curvatura normal de la columna. Cuando ustedes, bueno, aquí esto es clínicamente, se tiene que hacer el signo de la plomada. Ustedes simplemente ven que la columna no está recta. Es como cuando el, ¿cómo les explico? El signo de la plomada es como cuando están haciendo las casas y tienen que ver que el nivel de la pared esté recta, ¿no es cierto? Entonces lo mismo sucede con estos pacientes. Ustedes trazan una línea imaginaria en donde la columna tiene que seguir este trayecto, pero la columna se desvía. Ese es el signo de la plomada. Y el paciente tiene que también ponerse en flexión de su columna para saber cómo está esa curvatura normal. Entre los exámenes complementarios que se hizo a ese paciente, una biometría que no reportaba más que una leucocitosis sin neutrofila, y se le hizo esta radiografía, ¿sí? No sé por qué. Pero aquí este paciente se le puede ver que tiene una fusión de las costillas, como vimos, no sucede como un defecto único. Tiene una fusión de las costillas y tiene una hemivértebra, ¿sí? Esto es una hemivértebra no segmentada, segmentada parcialmente, que está produciendo una curvatura. Como vimos, existen tres grados de progresión, depende de dónde suceda, ¿sí? Las torácicas no tenían tanta progresión, perdón, las cervicales no tenían tanta progresión a la escoliosis para que sea quirúrgica, las torácicas tenían medianamente progresión y las que más progresión para que sea una curvatura más dañada, que tenga más alteración en el estilo de vida y la calidad de vida del paciente, eran las escoliosis lumbares. Esta es una T12L1. Aquí se ha formado una hemivértebra entre las dos y está alterando la compensación de la columna lumbar. ¿Sí? Eso es lo que tiene el paciente. Aquí vemos con más detalle que tiene una fusión de las costillas y tiene esta hemivértebra. Y bueno, algunos artículos científicos que avalan que todo depende de la ubicación, del tipo de alteración congénita que se vea en el paciente y las técnicas quirúrgicas, ¿sí? Que la hemivertebrorectomía muestra un menor tiempo de tiempo quirúrgico y es el abordaje en este tipo de pacientes que se prefiere un abordaje posterior que un abordaje anterior. Eso básicamente. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. Solamente vamos a ver ahorita escoliosis congénita y tal vez la otra semana ya les hago la presentación de la escoliosis idiopática, que es más importante, que creo que eso les van a preguntar más. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, chicos. Entonces, les voy a preparar la escoliosis idiopática, que es más importante que la congénita. La congénita no es muy usual que ustedes vean. Entonces, ahí cualquier cosa, ya hablo con Steffi para preparar las clases. No, doctor. No, doctor. Entonces, nos vemos la otra semana. Estudien mucho, chicos. Hasta luego.